Mi proyecto fue Home Credit Risk y como en principio o el resumen, escogí este proyecto porque actualmente las tasas de interés están creciendo rápidamente para intentar desenfrenar la inflación ante la economía. Y pues una consecuencia de este aumento de las tasas de interés es que pues los créditos se vuelven caros. Y cuando esto pasa, pues la gente empieza a gastar menos y en consecuencia la gente empieza a tener menos dinero. Lo cual, si tenemos gente que no tiene dinero y gente que tiene créditos, pues aumenta el riesgo de impago. Entonces, este proyecto en sí se trata de identificar qué clientes pueden caer en el riesgo de impago y no solamente puede ser utilizado para las empresas que se encuentran en el sector inmobiliario, ya que en el momento de realizar este proyecto, pues se pudo observar que las variables que se obtuvieron pues son como variables genéricas que se pueden pues utilizar en cualquier tipo de industria, porque las variables fueron temas de buró, los registros de pago, la calificación del buró, la edad, si tienen vehículos, si no tienen vehículos y los ingresos de las personas. Y lo que me pareció muy interesante de este proyecto es que fueron datos reales. De hecho, este dataset en el concurso de Kaggle pues mencionan que pues le tuvieron que dar cierta transformación a los datos para proteger a los usuarios, pero lo bueno es que fueron datos reales con los que se pueden trabajar. Y en sí los beneficios de este proyecto es que no solamente, como ya había mencionado, no solamente se utiliza para las empresas inmobiliarias, también puede ser utilizado para las empresas pequeñas o medianas que quieran tener una mayor captación a los clientes, ya que al ofrecer créditos, pues pueden llegar a más clientes. Otro beneficio de este modelo es que pueden tener la certeza que al momento de dar el crédito sea muy bajo el riesgo de que la persona entre en impago. Bueno, entonces, al momento de escoger los proyectos, por el tema de los créditos, empecé a ver proyectos similares, como lo que viene siendo el Credit Card Default Risk, que viene siendo de Kaggle, y el Risk Business, que también viene siendo de Kaggle. La diferencia entre estas dos, bueno, entre estos tres proyectos es que los datos que se tienen, los datos en crudo, los números de datos nulos, la cantidad de datos es mayor en, en la competencia de Home Credit Default Risk. Bueno, en el dataset, en un principio tenemos muchos datos, ya viene siendo casi 2 gigas de información. Aquí se tiene el link por si más al rato quieren ver el dataset. Los retos del proyecto, pues más que nada es identificar las variables importantes para tener una buena puntuación en la predicción, ya que al tener tantos datos, pues se tenían muchas columnas que tenían etiquetas de varias cosas, ¿no? Como si entregó documento, como cuántos hijos tiene, hablaban acerca de otras variables externas que no decían qué era realmente. Parecía que esa información la normalizaron. Y también tenía la calidad de los datos, que también fue otro reto que se tuvo, porque al menos hubo un 67% de datos nulos que ahorita lo vamos a ver. En la parte de entender los datos, pues como les había comentado, pues eran 2 gigas de información. Habían varias tablas que tenían diferentes tipos de información a grandes rasgos. La tabla principal era la de aplicación Train, donde había una columna que decía 1 si cayó en impago y había otra, en la misma columna había un número 0 si cayó en impago. Aquí también se tenía información del buró y se tenía información de los balances o los registros que se tenían en los buros. También se tenían registros de las tarjetas de crédito, los pagos que se tenían hecho. De hecho, este tema de los pagos estaban en 2 tablas, en Instant Payments y en Post Cash Balance. Y también si había tenido aplicaciones previas. Como les había comentado, pues sí había bastante información. De hecho, había una columna de casi 27 millones de filas
lo cual al momento de tratar de cargarlo en pandas, pues sí ocupaba mucho espacio. Bueno, al momento de hacer la exploración, pues lo primero que se observó fue el desbalanceo de datos que había, ya que al menos el 91% de la información que se tenía el registro de que el cliente pagaba y tenía un 8.7% de la gente que no pagaba. Entonces, sí, el desbalanceo era muy, muy fuerte. Además de eso, al momento de estar haciendo el análisis exploratorio, revisando las variables, empezaron a comparando, al estar comparándolas, pues sí, también se empezó a observar que habían datos pues nulos o que no coincidían con los datos que se tienen. Así que pues fue una visualización de qué es lo que se puede hacer en la limpieza. Y también se veía que la mayoría de estos datos pues no causaba una correlación entre ellos mismos, ya que la mayoría estaba entre el 9% o el 7% al momento de decir que paga destiempo o paga tiempo. Y así fui haciendo este storytelling con todas las variables. De hecho, empecé a juntar más de 3 variables para ver si había una relación. En este ejemplo, pues empecé con el tema de la ocupación y con el tipo de ingresos que tiene. Y pues al momento de revisarlo o a verlo a detalle, se ve que siempre viene siendo entre un 8 o 10% de todos estos datos que viene siendo que representan a la gente que no paga. También por el tema de los hijos, la cantidad de familias, al ver esta distribución, se puede ver que pues, es casi similar al momento de intentar distinguir al cliente que paga y al cliente que no paga. También por el tema de los ingresos, se veía que también había outliers. De hecho, aquí había un outliers, había una persona que tenía ingresos mayores a 200 millones de rupias. Y pues al momento de hacer la comparación de los datasets, pues se observa que al menos todos estaban dentro del rango de los 5 millones de ingresos y la mayoría estaba entre los 3 millones de crédito. El único dato que sí fue relevante al momento de estar comparándolo es la columna que se llama Extra Source, que realmente no decía qué información era, pero sí se veía que había cierta relación. El único detalle es que tenía casi un 56% de datos nulos. Esta es otra columna que también tenía información externa que tampoco mencionaba. Sin embargo, esta no tenía tantos datos nulos como las anteriores. Al momento de hacer la limpieza de los datos, pues, como les había comentado, habían columnas que tenían casi un 70% de datos nulos. Y pues a tener tantas dimensiones al momento de realizar la limpieza, pues se tenía que escoger qué tipo de columnas merecían o valía la pena realizar esta limpieza. Sin embargo, como son datos categóricos, pues es muy difícil pues tratar de rellenar estos datos. Así que mejor simplemente los dejé como datos nulos. En lugar de eso, pues empecé a tratar de utilizar un poco de lógica al momento de elegir qué datos utilizar. En esto, pues, empecé a descartar las tablas de installment payments, ya que son los pagos a los créditos que se tenían en Home Credit, pero esta información ya se encuentra en la información de Buró, así que ya no era necesario agregar todos estos datos. También se tenían registros en la tabla post-cash de los installment payments. También se descarta la tabla previous application, porque ya se tenía información en la tabla de train. Había una columna que decía, creo que era días anteriores a la aplicación de crédito o el número de intentos de aplicación de crédito. En sí, toda la información que se tenía, como vimos en la gráfica de dispersión, habían pues datos bastante grandes en el tema de los ingresos y el crédito que se otorgaba, porque ya estaban en dígitos de millones
Entonces se estandarizó con la librería de sklearn. También en los datos categóricos, pues se utilizó el one-hot code de sklearn. Al momento de utilizar los modelos de datos, pues primero tenía que ver cuáles son las necesidades que se tienen y cuál es la capacidad de cómputo que se tenía para poder escoger un modelo. En este caso, sumando todas las tablas que se utilizaron, se llegaron a 881 columnas. También tenemos el problema de los datos, que se tiene casi un 67% de datos nulos. El dataset pesa alrededor de 2 GB de memoria. Y pues en este caso, mi capacidad de cómputo era de tener una CPU Ryzen y una memoria RAM de 16 GB. Al momento de estar comparando los modelos, o al momento de elegir el modelo, empecé a buscar qué modelos se podrían adaptar a este proyecto en específico. En este caso tenemos un caso de clasificación y también tenemos un caso de regresión. Así que, pues, empecé a ver que había Random Forests, la IGBM, XGBoost y pues ya el Deep Learning, lo que viene siendo las redes neuronales. En este caso, sacando sus pros y contras, pues me fui por la IGBM, por la alta velocidad de entrenamiento, por la eficiencia de uso de la memoria, ya que como son casi 2 GB de datos, al momento de correrlo, pues había veces de que realmente se ocupaban los 16 GB de RAM. También fue la capacidad de manejar datos dispersos. Como ya les había mencionado, teníamos diferentes outliers. El único detalle era que es sensible a los datos desbalanceados, y pues en este caso sí tenemos datos desbalanceados. También no es adecuado para datos conjuntos, para pequeños datos, pues en este caso sí tenemos muchos datos, así que sí podríamos utilizarlo. Y el único detalle también es que tenía mayor complejidad en la interpretación, así que mejor escogimos este. Bueno, para el momento de configurarlo, se utilizó una función que se llama kfold para dividir los datasets en varias partes, y se utilizó también la función shuffle para tratar de encontrar las variables. Aquí en este caso, la primera gráfica es cuando empecé con la configuración bayesiana y la fui modificando hasta llegar a esta segunda gráfica. En este caso tuve una accuracy rate de 0.76 en un principio, y después ya fue mejorando hasta llegar a 0.79. Como conclusiones, yo tengo que el modelo tiene un buen desempeño para detectar las categorías de pago. Tuvo un desempeño de casi un 90%. Sin embargo, para detectar las categorías de personas que no pagaron, fue de casi un 56%. Esto se debe pues al desbalanceo de los datos. También se observa que se tuvo un 79% de la distinción de las muestras positivas, que son las personas que entran en impago, y las muestras negativas de las personas que entran en pago. Otro detalle que tuve, pues es que no tuve bastante tiempo para poder mejorar la configuración bayesiana, y también a tratar de, pues, utilizar otros métodos como lo que viene siendo el undersampling o el oversampling, o si no, también aplicar el PCA, pues para ver si podía mejorarse este modelo de precisión. Igual el detalle de estar buscando una manera óptima para poder manejar grandes cantidades de datos también me llevó bastante tiempo. Al final de cuentas, como mencionó Arturo hace un momento, eh, tuve que estar probando con varios modelos, o sea, tuve que estar probando con PSpark, probé con las librerías de Polars, probé con otra librería que se llama Dask, y al final de cuentas encontré en un foro, bueno, Pandas maneja los datos como un Integer 64, y pues al momento de utilizar la memoria RAM, pues sí ocupa mucho espacio. Así que una persona ya había generado un método, una función más bien,
que hacía la transformación de el entero 64 a un entero 32. Y la verdad sí redujo mucho el tema de utilizar la memoria RAM a casi un 67%. Aún así, con la reducción de la memoria, aún así con la optimización, al momento de estar corriendo los modelos, la verdad los 16 gigas fueron poco, porque sí llegó varias veces a romperse el cómputo o a detenerse el cómputo, porque sí, la memoria RAM ya no llegaba. De hecho, hubo un caso que estaba con Arturo explicándole más o menos cómo funcionaba esto y también vieron el momento que se detuvo mi código. Pero bueno, este fue mi proyecto. Muchas gracias, Gabriel. También excelente contexto de tu proyecto, a dónde se puede aplicar y como viste en el desarrollo, es complicado trabajar con muestras desbalanceadas y también el dataset o el proyecto que seleccionaste tenía muchos retos por la parte del dataset, ¿no? Entonces, esta primera versión se puede mejorar, pero ya esta primera, pues te dio mucho aprendizaje en gestión de la memoria, en investigar diferentes paquetes, en cómo tratar esos datos faltantes y seleccionar las columnas. Entonces, muchas felicidades. Hola, yo sí tengo una pregunta respecto a las conclusiones. Justo en esa parte donde dices, pero tiene un desempeño bajo, un 56% para identificar a las personas que caen en impago, pero abajo, por ejemplo, hablas de un 79% para distinguir las muestras positivas impago, pero también hablaste de personas. ¿Cuál es esta diferencia? Ok, creo que fue un error de redacción, pero al final de cuentas, esta conclusión la saqué de estos dos resultados, ¿no? Aquí tenemos el Classification Report, que es específico al momento de identificar cómo el modelo identifica o cómo el modelo, después de haber sido entrenado, puede identificar con el test qué tanta precisión tuvo, ¿no? En este caso, como había mencionado ahí, tuvo un 56% de identificar las personas que cayeron en impago. En este caso, en el dataset, las personas que tenían la marca 1, este, fueron personas que cayeron en impago. Y las personas que tenían el identificador 0 son las personas que pagaron. Al final de cuentas, en el Classification Report, que viene siendo la evaluación de todas estas variables, al final de cuentas, el modelo de GBM es como un clasificador con árboles de decisiones, pues sacó todas estas variables y al final de cuentas, ese fue su probabilidad, su precisión al momento de sacar estas variables. Y en esta puntuación, lo que viene siendo el Accuracy Rock, aquí es una puntuación de cómo el modelo puede distinguir entre el 0 y el 1, o sea, las personas que pudieron pagar y las personas que no pudieron pagar. Al final de cuentas, ¿cómo explicarlo? Estas dos puntuaciones son hasta cierto punto comparables, pero nos da una versión más real de lo que está sacando el modelo. Porque al final de cuentas este modelo sí es un poco difícil de hacer la interpretación. Porque no sé si recuerdan que en un principio, al momento de comparar los modelos, la IGBM tiene como que cierta complejidad en la interpretación de datos. No sé si me doy a entender al momento de responder tu pregunta. Sí, es que pareciera que era como que el mismo resultado para el mismo modelo, pero no, justamente era lo que decías después de aplicar el tema de la configuración bayesiana, fue la distinción de los resultados, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias. Y está bastante interesante, justo porque es un tema actual, ¿no? Y que ocurre en todos los sectores y en todos los ámbitos. Sí, sí, la verdad que sí, porque al final de cuentas, como lo que me gustó de este proyecto es que como era un proyecto real, al final de cuentas ya se puede identificar qué variables pueden estar dentro de lo que sería un credit default. Lo único que sí me llamó la atención es identificar qué serían estos variables de ex source, porque la verdad nada más decían que eran datos externos. Y el momento de identificar o al momento de ver qué son esos datos, parecían que eran datos normalizados. O sea, no hay como que alguna pista para obtener qué puede ser esto. Pero sí es muy interesante cómo se desarrolla todo este modelo y cómo se puede
ayudar a las empresas medianas o pequeñas para que puedan ofrecer créditos a sus clientes Bueno, y tener mayor captación. hola Gabriel, buenas tardes a todos. Pues bueno, nada más también dar mi comentario que muy buena presentación, muy retador este proyecto porque trae de todo. Trae una base que tienes que limpiar, que trae muchos features y es muy grande. O sea, muchas variables. Trae, pues una base desbalanceada, o sea, el problema de clasificación de créditos, para clasificarlos cuando van a ser default o no, pues realmente pues es una base de principio muy desbalanceada. Entonces tienes pues que seguir varias estrategias en su tratamiento. También pues tiene el reto del feature selection, o sea, con el modelo que pues te da una cierta, este modelo, pues todos los modelos de boosting, digo, las estrategias que puedes tomar, digo, pues te dan buenas herramientas para poder ir revisando tu modelo y irlo comparando, pues los desempeños por medio de, pues, manejando los hiperparámetros y optimizándolos. Digo, pero en general yo considero que es un muy buen esfuerzo, sobre todo el hecho que evaluaste muchas herramientas, se me hace, o que evaluaste varias y que echaste un clavado para ver cuáles eran las características, pero pues en general bastante bien. Digo, como pasos a seguir, pues a lo mejor revisar pues el caso a lo mejor también influye a cómo se hizo la limpieza de datos. Muchas veces pues que hay muchas opciones cómo puedes enfocar los datos faltantes, cómo puedes ir revisando el tema, cómo vas a tratar el desbalanceo, como comentabas en una de las filminas. Y en los mismos modelos, pues también hay mucho de dónde moverle en cuanto a pues cómo vas haciendo la selección de feature o cómo vas haciendo el tweaking de los hiperparámetros. O sea, pero en sí todo, digo, lo considero muy interesante y luego más que está muy actual este tema, pues por el mundo fintech, etcétera. Bueno, pues felicidades. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. De nuevo, muchas felicidades por el trabajo.